Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual y don Miguel Valdés Paulino. Buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Por cierto, que te veo a ti como de turista, ¿eh? Sí. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, país. Buenas noches, mundo. Recuerde que puedes vernos a través de nuestras redes sociales, El Poder de la Palabra, tanto en Instagram como en YouTube. Adelante. Buenas noches. Ustedes que son personas bastante generalmente enterados, ¿qué es lo que sucede entre el diputado y el ministro, don Ángel Hernández? Un hombre que yo considero muy responsable. Eso es lo que se llamaba, Fernando, un técnico seco. Ángel Hernández. En aquellos tiempos. Sí. Y Ángel Hernández es un técnico seco, muy capaz y que no tiene compromiso con la chercha política. Ni quiere ser presidente. Ni quiere ser presidente, ni quiere ser regidor. Es un técnico que estaría buscando ya su retiro después que haga lo que yo entiendo debe ser una gran gestión, a pesar de que ese ministerio está prácticamente igual como el después de Fiona. Sabe que él es un técnico bastante calificado. Sí. Y previo a nosotros iniciar el espacio de hoy, hablábamos con mi profesor, Fernando Mangual, de ese tema, de qué pasa ahí y por qué esos diputados fueron consultados y fueron Fernando, a meter no te presión a Ángel Esteves. Una administración que yo estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo y va a ser Ángel Esteves. Ángel Hernández. Con todo, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero recordarle a Ángel que hay compromisos y esos diputados fueron a decirle a él: ministro, mire, tenemos estos compromisos políticos de compañeros del partido, de contratistas y amigos. Y usted sabe, ministro, que queremos continuar en el poder. Eso fue lo que ellos fueron no fueron más nada. Pero Miguel, delante de un educador, de un maestro, sí. El doctor Fernando Mangual. Sí. ¿Tú no crees que tú te estás exagerando? No, que ellos fueron a eso. Porque antes yo quiero que Fernando opine. Es político el ministro. Es político el ministro. ¿Tú crees que hay compromiso mayor que la educación? No lo hay. No lo hay. Y le dije a Fernando que sigue entonces. Y expresé que yo estoy de acuerdo con las acciones de él. Mira, ya devolvieron 14 millones de pesos por una de sus acciones. Es reiterarle, el ministro no es político, los diputados son políticos y la presión que le están haciendo a él son presiones políticas. Pero la educación está por encima de todo. Quiere quedarse en el poder. Mira, el hecho de que Miguel dice que Ángel Hernández no es político. No, su cosita por debajo, tú sabes. Lo que pasa es que siempre, y ahí está dentro de esa línea Miguel, los profesionales, los técnicos importantes, que pueden implementar los planes para que un partido se quede haciendo las cosas bien hechas. Siempre le llaman técnicos, estos son los técnicos. Ángel Hernández tiene más de 20 años militando en el PRD y militando ahora en el PRM. Él debió ser el ministro en el 2000 cuando nombraron a Milagro Ortiz Bosch. A Milagro la pusieron por política, pero el que tenía todos los fundamentos, los conceptos y la estrategia clara. El perfil. Desde el punto de vista técnico y político, porque un hombre que tiene 25 años en un partido político, trabajando a tiempo completo y siempre, tiene que ser un político. Ahora, ¿qué pasa? Y ese es uno de los grandes errores que hay en los partidos políticos. Que los políticos son ¿quiénes? Aquellos son los técnicos, los que saben su técnica. Nosotros sabemos la política. Ahora, ¿qué es la política? Yo pregunto, ¿qué es la política? Porque Balaguer sabía de todo, y Juan Bosch sabía de todo, y Peña Gómez sabía de todo. Y por eso era
que se han distinguido por encima de todo el mundo. Y ahí por ahí camina Leonel por esa vía un poco más abajo. Pero eso que dice Jesús María. Señores, vamos a estar claros, Jesús María acaba de decir, pero es que la educación es importante. No, como dice Jesús María, la educación es importantísima. Así es. Aquel que no se educa va a pasar toda su vida, perdón, toda su vida de ignorante y en la pobreza. El factor básico para el desarrollo integral de un país es la educación, no es la economía. Los economistas, yo soy economista, ustedes lo saben, están equivocados. Creen que el desarrollo de un país es fundamentalmente la economía, no es así. La educación está por encima de la economía, como todo el orden jurídico también, ¿eh? La justicia, el orden jurídico está por encima también. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de cosas? Ángel Hernández ha ido ahí a cumplir con una estrategia, con un programa que el PRM se comprometió desde la oposición. Ese es su compromiso. Y él ha ido a implementar ese compromiso que tiene el PRM desde el punto de vista Fernando, técnico. Y los partidos y los diputados no saben eso. Los diputados... Deben saber eso, los diputados, militan del mismo partido, hicieron la misma campaña. Lo que sucede es, Jesús María, y yo estoy muy claro en eso y tú sabes que tengo razón en lo que voy a decir. Los programas de gobierno, y tú lo sabes, los partidos políticos, lo elaboran 10 gente. Y los partidos son políticos, son miles. Es el gabinete de la sombra. ¿Verdad? O sea que lo elaboran, tú sabes cómo es, lo elaboran 10 y el resto no sabe nada, por eso es que estamos tan mal. Porque la parte operativa no se integra a los programas de gobierno. Y en consecuencia, cuando llegan al gobierno, llegan a hacer todos los disparates del mundo. Si fuera en una revolución comunista, donde el ejército que gana no es el ejército que gestiona, si los que están ahí no saben lo que hay que hacer. Aunque dijo el inmenso José Fouché, la revolución no es de quien la hace, no es de quien la gana, sino de los que la asaltan después de ella. Exactamente. Bueno, entonces hay eso, pero finalmente para terminar con este tema, Jesús María, el asunto es que realmente Ángel Hernández no ha ido ahí a aprender, ha ido a hacer. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Ángel Hernández está tomando una cantidad de medidas que afectan, Jesús María, una cantidad de empresarios y de gente que estuvieron viviendo ahí en estas irregularidades durante 20 años y que ahora con este nuevo sistema están quedando marginados. Pero ahí se agrega la oposición también. Entonces, ¿cómo tú dices 20 años? ¿No son 22? 22 está bien, le pegué cerca, pero déjame terminar esta parte. Déjame terminar esta parte porque es importante. La oposición sabe que Ángel Hernández va a hacer un gran trabajo y va a cambiar el sistema en la parte que hay. Bien, Fernando, pero el problema es que los diputados que fueron son también del PRM. Son del PRM y de la Fuerza del Pueblo. Déjame terminar porque yo siempre le he dicho a ustedes. O sea, no fue una bancada del PLD que fue. No te vayas por la tangente. Me van a dejar terminar. La oposición sabe que si Ángel Hernández hace un trabajo importante, es un elemento básico para que el PRM pueda seguir en el gobierno y la oposición tiene que estar en contra. Por eso esos diputados que fueron son del PLD, de la Fuerza del Pueblo, inclusive del PRM. Sí, claro, más. Por lo que ustedes están diciendo. Mira, Fernando, Miguel, brevemente. Sí, para yo concluir. Entonces, lo que Ángel Hernández, mi primo, porque es ministro, Fernando, claro. ¿qué es lo que está haciendo? Un buen trabajo en base a enderezar lo que hizo mal Roberto Fulcar. No, lo que han hecho mal durante los 22 años que tú dices. Señores. Simplemente, José María, y perdón, decirle que los diputados le hicieron saber a Ángel, y perdona, nosotros somos el primer poder del Estado. Nosotros somos el poder legislativo. Y ellos pueden llamarlo. Y usted, profesor, sabe que ellos lo pueden llamar a él a la Cámara. Que se vaya a dar o no, no sé. La recomendación que se ha dicho es que se sienten y hablen tranquilos. Él estaba en su escenario, secretario, los poderes son independientes uno de otro. Pero eso fue lo que fueron a decirle y a él. Ángel Hernández pertenece al tercer poder del Estado, que es el Ejecutivo. Que es el principal poder, Es el Ejecutivo. El principal poder y el primero, vamos por la concentración de poderes señores, que hay. Fernando,
tú que conoces al expresidente Lula, ¿verdad? Da Silva, y yo que conozco al actual presidente, a Bolsonaro. El domingo son las elecciones. Las encuestas no están tan reñidas, porque en este momento la mayor encuestadora, muy prestigiosa de Brasil, le otorga a Lula un 48% y a Bolsonaro le da un 34%. Los dos han aumentado un punto porcentual a partir de la penúltima encuesta. Se gana con un 50 en primera vuelta. Se cree que Lula podría ganar en primera vuelta, pero también se cree que si hay una segunda vuelta, el actual presidente podría ganar también. A mí, siendo franco, no quisiera que Lula ganara, porque de Lula ganar entonces estaríamos fortaleciendo esa izquierda rancia, retrógrada que está gobernando parte de América Latina, como es el caso de Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros gobiernos que aún recientes ya están dejando mucho que decir en cuanto a la deficiencia y a ese populismo que venden en campañas electorales. Vamos a esperar qué pasa. Yo confío en que habrá una segunda vuelta en Brasil, pero Fernando, tú que has estado y que has compartido con el presidente Lula en varias ocasiones, podría entonces contradecir lo que estoy diciendo. Pero yo espero que haya reelección en Brasil, porque no quisiera fortalecer ni al señor Maduro, ni al señor cubano, ni al señor de Nicaragua. Y eso podría ser lo que suceda si Lula es favorecido con el voto mayoritario, aunque hay una parte importante de Brasil que son los evangélicos, que posiblemente se vuelquen a votar por el presidente Bolsonaro. Yo quisiera, antes de escuchar las palabras de Fernando, usted sabe que en Brasil son 156 millones de electores que tiene. En el día de ayer, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver ese debate que hubo entre Lula y Bolsonaro, en donde para mí fue deprimente ver cómo ellos discutían y peleaban incluso en ese debate en el día de ayer. Pero resulta que cada uno de ellos, como tú dices, Jesús María, está enfocado uno en la paz, la tranquilidad, y el otro en la honestidad. Lula aspira a que haya paz, que haya tranquilidad, y Bolsonaro lo que quiere es un país más honesto, como echándole una vaina, un tema a Lula da Silva, de que mira, en tu proceso tú no fuiste un hombre honesto. Y él está aspirando a que más del 52% de los electores son mujer y en su gran mayoría cristianos evangélicos. Sí, así es. Bolsonaro entiende que tal vez maltratando el perfil anterior o que tiene Lula da Silva de que un hombre corrupto, que estuvo preso, como lo dijo en el día de ayer en el debate, en esa discusión, él aspira a que esa comunidad evangélica se empodere, entonces le den el voto a él. A diferencia de Lula da Silva, que lo que está buscando es el posicionamiento de la mujer, y según las encuestas... Tengo miedo a eso. Según las encuestas, es posible, Jesús María, y me vas a disculpar, que Lula Ignacio da Silva se pueda alzar con más del 50%. Sí, tiene posibilidades. Están todas las posibilidades ahí para que eso se pueda lograr. Yo en realidad, y me disculpas, yo quisiera ver a un Ignacio Lula da Silva de nuevo en la presidencia del Brasil. Recordar que sacó a Brasil de un nivel de pobreza extrema que tenía y lo llevó a no haber pobreza ni hambre en Brasil. Por eso me gustaría ver a un Ignacio Lula da Silva en el poder nuevamente en Brasil. Yo pienso que Jesús María debe recordarse que Lula estuvo 2 periodos
de gestión gubernamental en Brasil. Y que esos 2 periodos fueron en donde se ejerció la mayor democracia y calidad de la democracia. Como decía Miguel, fueron muchos los millones, más de 14 millones, que esas gestiones sacaron de la pobreza. No hay que tenerle miedo al comunismo. Ese hombre tuvo dos gestiones, los religieron y siguió dándole calidad a la democracia, porque lo que hay que entender, señores, es que la democracia necesita mayor calidad. Eso es lo que hay que entender. Que no todo lo que estamos dentro de la línea, porque yo estoy en esa línea, de hacer reformas en un país, significa comunismo. Significa mejorar la calidad de la democracia. Una democracia que tenga concentrado, como pasa aquí en República Dominicana, todos los poderes del Estado en el presidente de la República. Una democracia que tenga el 44% de pobres y el 17% de indigentes. Una democracia que tenga todos esos niños fuera del sistema educativo. Una democracia que tenga una cobertura educativa donde los servicios educativos son carísimos. La gente se muere en las puertas, pues eso significa que esa democracia hay que mejorarla. Bueno, la vamos a mejorar después que regresemos. Fernando, la democracia debe ser un complemento de todos los elementos que ayuden al ser humano a vivir con una mayor calidad de vida. Tú tienes razón en eso. Pero lo que yo dije cuando comencé a hablar de Brasil es que me preocupa que Lula gane precisamente por lo que tú acabas de decir. Quizás no en Brasil, sino que se agudice más la situación de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, donde no hay calidad de nada. Y Lula es un aliado de esos tres sistemas de gobierno que imperan ahora mismo en esos países. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero yo creo que aquí hay una cosa donde nos vamos a poner de acuerdo tú y yo, y Miguel. El orden jurídico existente en Brasil, existente en Chile, ¿tú crees que Boric tiene posibilidad de hacer grandes cambios en Chile? No puede hacerlo, porque el orden jurídico se lo impide. Ya fracasó en el primer intento. Y eso pasa también con Brasil, y eso pasa con Colombia, con Petro. El orden jurídico es fuerte. Hay una cantidad de fuerzas que están ubicadas dentro de la preservación de la democracia que no le permiten a esta gente hacer lo que sucedió en Venezuela, ¿verdad? Con Chávez, y lo que sucedió en Cuba con Fidel, y lo que ha sucedido en Nicaragua con Daniel. Con Daniel. Y su esposa. O sea que en donde me quiero poner de acuerdo contigo en el tema, que el orden jurídico existente, tú no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, y además las fuerzas que preservan la democracia están ahí, mirando, chequeando y supervisando. Y ninguno de estos dirigentes nuevos que se dicen de izquierda pueden hacer cambios fundamentales, porque además, ¿para dónde van? El sistema comunista ha fallado, ya Rusia no es comunista. Una vergüenza. Ya China no es comunista. Una vergüenza. Entonces, ¿hacia dónde van a ir desde el punto de vista de la reforma? Van a ir en lo que yo estoy planteando, en mejorar el sistema democrático, darle más calidad y que los excluidos puedan ser, ¿verdad?, satisfechas sus necesidades en una alta proporción. Quiere decir que yo creo que si tú lo ves por ahí, Edu María, por lo que te estoy planteando, tú estarías más de acuerdo con que Lula gane el domingo. Bueno, yo te digo, yo no tengo nada en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que me preocupa es que pueda fortalecer esos regímenes oprobios, esos regímenes dictatoriales que tenemos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Porque eso es calamitoso. Tuve millones de ciudadanos venezolanos
recorriendo el mundo sin amparo, sin auxilio. Y los cubanos están peores. Y los cubanos y los nicaragüenses, porque ya los Nicaragua ya no es una dictadura, es una perversidad lo que hay en Nicaragua con la mujer y el hombre. Eso es lamentable. Sin embargo, mira, en Italia, retornó la derecha, primera vez que después de Mussolini, que la derecha asume el poder ahora, a través de una mujer, de Giorgia Meloni. Ahora, ¿con quién se unió esta señora? Bueno, con don Silvio Berlusconi y Salvatore Salvini. Dos personas antimigrantes, los dos. Son dos de la extrema derecha que con esa alianza lograron que el partido de poder quedara prácticamente desplazado de la mayoría de las regiones de Italia. Así que y otro elemento es la mala gestión. El universo se va equilibrando. Y la mala gestión también. Y eso de puerta abierta, de paternalismo con las migraciones. Ojalá que aquí venga un presidente anti-haitiano alguna vez. Y yo, mira, Fernando, con lo que acaba de pasar antes de ayer en Haití otra vez. Los partidos políticos, Fernando, que están relajando con este tema, sin saber, parece, pienso yo, que estamos al borde de una catástrofe de sangre en la República Dominicana. Los partidos políticos tienen que llevar el tema haitiano a las campañas políticas. No lo llevan, Son temas que lo mantienen bajo el tapete, no discuten esas cosas. Aquí ese tema debe ir a los debates políticos. Ayer, Fernando, saltaron una zona franca, la zona de Haití, ahí que está en Juana Méndez. Oye, la desmantelaron, no solamente se llevan la comida, sino que la desmantelaron. Le cayeron a golpe a muchos de los trabajadores dominicanos y haitianos. Porque esta gente no quiere paz, ni quieren trabajo, ni quieren sosiego. Esta gente lo que quieren es terminar con Haití para entonces venir a terminar con la República Dominicana. Entonces, es un tema que los partidos políticos, y lo que me duele a mí, que Leonel Fernández Reina, Danilo Medina, Hipólito Mejía, no han dicho esta boca mía con la posición firme que ha tomado el presidente Abinader. No lo dicen. No están viendo que esa soga pende ahí, que podría, para apretar las gargantas de los dominicanos. Aquí hay que hablar claro. Aquí hay que hacer posiciones. Que me dicen racista. ¿Y a mí qué me importa esa vaina? ¿Qué me importa a mí eso? Yo que soy dominicano. Entonces hay que poner atención a este caso, porque eso fue a 3 metros de Dajabón. Juana Méndez está a 3 metros de Dajabón. Mañana van a entrar a Dajabón. Si no, nosotros no endurecemos una política de patria en contra de esos delincuentes, de esas bandas criminales que están gobernando Haití hoy. Yo quisiera cerrar brevemente el tema de Georgia y decir que en las elecciones pasadas estamos viendo un amplio crecimiento, ¿verdad? De un 4% y tiene un 26%. Sí. Y queda por encima del señor Villoleta con un 19%. Ahora bien, tú introdujiste el tema haitiano, lo que está pasando en Haití, la zona lo que pasó de en Codevi. la frontera de Conevi, que es la línea fronteriza en donde es una zona franca, una empresa privada que tiene más de 18,000 empleados haitianos, más de 18,000. Y apenas unos 4,500 empleados dominicanos. ¿Qué pasó? Supuestamente porque los haitianos son muy agresivos. Sí, lo llevan en su ese sangre. Sindicato haitiano que tiene el poder de esos 18,000 empleados haitianos es un sindicato muy agresivo. Aparentemente, el síndico de Juana Méndez de Haití pasó en su vehículo, eran tantos empleados que iban a entrar o a salir en su hora de almuerzo que rozó a un empleado haitiano. Y los sindicatos de esa manera agresiva tuvieron ese comportamiento.
Es un pretexto. Este jueves. Un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Es el comportamiento que están teniendo los haitianos en los bordes de la frontera dominicana, que hay que tener mucha preocupación. Me llamaba mucho la atención lo que decía el jefe del ejército, que él decía, bueno, nosotros estamos aquí para salvaguardar y cuidar la patria, que creo que fue el mejor argumento que hubo esta semana con relación a ese tema. Los haitianos en esta postura actual, donde bandas haitianas están buscando la mejor manera que ellos entiendan para acercarse al país, porque yo les pregunto a ustedes, en el momento de que esas bandas haitianas no tengan dónde buscar el hacer sus actos delictivos, cuando se le acaben esos espacios, esas oportunidades, ¿a dónde ellos van a ir? Bueno, a su vecino más cercano. Eso lo saben, oye, eso es aquí todo el mundo. A su vecino más el cercano. objetivo final, Fernando. Ese es el objetivo final. Es la República Dominicana. Y después ellos están destruyendo su país para caer aquí. Es así, es eso así. lo sabe todo el mundo. Es hay que hacer posiciones claras. El objetivo fundamental es ese, venir para acá. Pero yo quiero, nosotros aquí en este programa, hemos hecho una cantidad de planteamientos dentro de esa línea y seguiremos haciéndolo. Pero yo quiero decir lo siguiente, miren, yo vi una fotografía en Haití de unos padres y madres con niños cargados, hijos, que no sabían qué hacer, a dónde ir. Ese pueblo se está muriendo de hambre. Y yo me vi con un nieto que yo tengo, que es nieto de Jesús María también, con Santi, caminando por la calle a ver a dónde yo puedo conseguir algo para alimentar mi hijo, mi nieto. Esa gente está dentro de esa línea, no todo es banda, ni todo es sinvergüencería. Hay gente que se están muriendo de hambre ahí. Padres con hijos cargados, ¿hacia dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué voy a hacer? Desesperado. ¿Y de quién es la culpa? No, pero espérate, déjame terminar esta parte. Porque es importante también que planteemos nosotros aquí, que sabemos la posición que tenemos, que nosotros también estamos viendo la parte humana. ¿Me doy a entender? Estamos viendo la parte humana también. Nosotros hemos planteado aquí en múltiples oportunidades cuál es la solución de Haití, que no es allá, sino que Haití tiene que ser intervenido, y ya las Naciones Unidas determinó, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, intervenir a Haití. Ya lo determinaron, van a intervenir a Haití ya, que es lo que este programa ha estado diciendo durante mucho tiempo. Sin embargo, Fernando, ellos querían hacer una protesta en el Parque de la Independencia. Sí, pero ya es otra cosa. Pero querían hacer ya por la intervención en Haití. Tú estás hablando, pero también tú estás hablando de hechos aislados parciales. Yo estoy hablando que en el programa nosotros debemos sentirnos satisfechos de que unos planteamientos que nosotros hicimos como iniciativa, la nación, y el presidente siguió. Y lo ha estado planteando. Sí, yo lo sé, Fernando, porque lo hemos planteado aquí. Porque te estoy diciendo que ya antes de ayer, esos haitianos iban a protestar en contra de eso. Está bien, porque no quieren eso. Pero está bien, pero si Naciones Unidas determina que lo va a intervenir, no importa lo que hagan, lo van a intervenir. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros hemos planteado aquí que tiene que establecerse un orden institucional con un Estado fuerte. Y además, esos organismos internacionales que tanto daño nos han hecho a nosotros y que ahora comenzaron a reconocer que tenemos la razón, tienen que hacer un plan con una serie de proyectos financiados con ellos mismos para que definitivamente esos proyectos puedan lograr que los haitianos se queden en su tierra. Mira, Fernando. Que tengan una producción y que tengan un empleo. Si nosotros no hubiésemos despegado de Haití hace tiempo que ellos hubiesen buscado soluciones. Si nosotros dejamos a Haití que naufrague ya, que se hunda ya hace tiempo que ellos hubiesen buscado la solución a su problema. Nosotros tenemos que despegarnos de Haití. Pero nosotros y que ellos hagan que ellos busquen las soluciones. Pero óyeme, nosotros estamos pegados de Haití. Yo me refiero despegarnos de sus problemas. Ah, tú quieres que nosotros... Despegarnos de sus problemas, endurecer la frontera. Tú quieres tener un vecino aquí,
ladrón con muchísima Fernando, gente al lado de tu casa y que tú no quieras que la policía incida en resolver ese problema. No, yo sí quiero que la policía incida. Entonces, Lo que yo no quiero es mantener este juego como del gato y el ratón. pero, Ellos destruyéndose, autodestruyéndose y que nosotros aquí aparezca una serie de personas, no, que tenemos que ayudarlos y ellos destruyéndose allá. Vamos a separarnos, dejémoslos que se hundan ellos. Yo lo que sí veo es que no estoy de acuerdo con unos empresarios que están promoviendo que el problema de Haití se resuelve con una frontera económica, que de hecho esa empresa, que en la que Vale tuvo ese inconveniente estos días, nació con ese propósito. Yo lo que creo es en el proyecto del presidente Luis Abinader, en fortalecer la frontera, en crear ese muro, como dice José María, de que exista esa división y a partir de ahí entonces, bueno, vamos a crear la infraestructura, vamos a crear los organismos que haya que crear, si hay que agregarle un presupuesto, porque nosotros tenemos. Pero volvemos al sábado pasado, lo que decía Fernando Mangual. Figura de la frontera. Pero la cúpula política dominicana ha dejado al presidente, decía Fernando Mangual, solo en ese asunto. y lo sigue dejando. La cúpula política como el PLD, y hay que recalcarlo aquí, Miguel Vargas fijó una posición clara. La fijó. Pues tú no oyes el PLD fija posiciones sobre el problema haitiano, ni la Fuerza del Pueblo, ni el Partido Reformista, ni los empresarios dominicanos, porque ese sindicato de Haití, ¿qué es lo que buscaba ayer? Defender sus trabajadores. Y sin embargo aquí el 80-20 no se respeta. Entonces aquí hay que fijar posiciones claras. Claras, muy claras, hay que fijarlas. Y decía Miguel la semana pasada también que el presidente se está quedando solo en eso y posiblemente el presidente se va a beneficiar políticamente de eso. Pero es que si eso es un tema importante, como dice Jesús María, lo que deberían hacer esos líderes, si eso es importante políticamente y se van a beneficiar, es sumarse a eso, con sus posiciones, como estamos haciendo nosotros aquí. Totalmente de acuerdo, Fernando. Y ahora vamos a regresar. Entonces, Fernando, eso es lo que hay que hacer, que la cúpula política dominicana está agachada en cuanto a la política que el presidente Abinader ha iniciado desde que llegó al poder. No dicen esta boca es mía, pero tenemos que enfrentar este problema que nos está afectando a todos. El empresariado dominicano, ¿qué hace? Beneficiarse. Porque nosotros tenemos una regla establecida, que es ley, del 80-20. ¿Por quién es que contrata el 80 de ilegales? Es el empresariado dominicano. ¿Tú has visto que un empresario sometido a la justicia por ese asunto? No lo hacen. ¿Tú has visto el Ministerio de Trabajo dándole seguimiento, sometiendo a la justicia a los empresarios que contratan 80 ilegales y 20 nacionales? No lo hacen. Entonces el presidente Abinader está navegando en corrientes delicadas y peligrosas, pero está navegando. Entonces aquí hay que unificar las ideas y la fuerza, porque cuando esto suceda, cuando el río se desborde, cuando la presa se rompa, nos vas a ahogar a todos, Fernando Mangual y Miguel Valdés Paulino. Así es. Yo pienso, Jesús María y Miguel, que el tema haitiano, como la mayoría de los problemas del país, hay que atacarlo de manera integral, sí, en una serie de aspectos. Mira, ahí estaba Jesús María planteando ahora el problema, y tú también, del comercio binacional, y cómo se benefician los empresarios, y que los empresarios no hacen nada porque ellos quieren mantener esa situación como está, porque están pensando en sus rentabilidades. Bueno, es una área que hay que chequear. Tú planteabas el fortalecimiento del área fronteriza, ¿verdad? Que no es solamente una Bélgica, sino que es la Fuerza Armada, es migración, es tal, porque ahí inciden una cantidad. Hay que establecer una política dentro de eso. Entonces, estamos viendo dos o tres cosas. Y en Haití también hay que tomar una serie de medidas, porque para que el haitiano se mantenga en su territorio,
Hay que hacer todo eso de manera conjunta. Es una política integral con una cantidad de elementos, Jesús María. Pero ellos no quieren, Fernando. Pero no es que quieren, es que, óyeme, en el 65, por Dios, nosotros no queríamos la invasión aquí, No peleamos contra la invasión. En el 65 eso no es un problema que tú quieras. Pero ¿por qué nosotros fuimos invadidos en el 65? Cuando nosotros estamos peleando por la constitucionalidad, fuimos invadidos. Sí, era un pleito entre nosotros mismos, Fernando. Está bien, pero allá hay un problema de peligro para la República Dominicana. Yo te decía la semana pasada, un peligro para la región. Eso sí. Hasta en Chile están llegando ellos y en Brasil. Eso es verdad. Entonces el peligro es mucho mayor. Entonces ahí ya van a intervenir, lo dije. Ahora, hay que luchar también para que esa intervención termine en proyectos específicos que permitan que los haitianos puedan tener empleo y puedan tener producción en su área allá. Porque si eso no se logra... Una especie de plan Marshall, ¿verdad? Es una especie de plan Marshall, exactamente. ¿Qué es lo que ya se está implementando en Ucrania? Bueno. Aún estando en plena guerra. Bueno. Están mandando todos los cuartos del mundo a Ucrania. Ahora 13.000 millones más la van a aprobar el martes que viene. Le está yendo muy bien a Ucrania. Le está yendo bien a Ucrania. Ay, yo quería agotar un tema. Mire, sí. Señores, yo quisiera, Miguel, con tu permiso y de Fernando, hay un plan que se está ejecutando en estos momentos en la capital, en el casco urbano, aquí, que es Parquéate Bien. Sí. Miren, indudablemente yo hice un recorrido ayer y me gustó, Fernando, lo que vi. Hay mucha, ¿verdad? Mucha vigilancia, mucha grúa remolcando vehículos, porque aquí hay muchos vehículos, pero hay mucho estúpido manejando vehículos aquí. Que hay muchos tarados que andan en la calle, dejan un carro parqueado y se van para su casa y vienen en la noche a buscarlo. Y ese carro generando tapones, inconvenientes, y ahí tranquilo en su casa o en su trabajo. Yo quisiera que ese plan, ojalá se pudiera ya seguir ampliando a otras áreas del Distrito Nacional, a ver si este problema de tránsito mejora, Fernando, porque esto es un caos, señores. Pero un caos que Fernando dijo aquí una vez, pero el caos no solamente lo producen los vehículos, sino los choferes, en su mayoría los choferes, con estos dobles parques que tienen ahora. Y ojalá que eso se pueda implementar en otras áreas del Distrito Nacional, a ver si esto mejora, porque mucho combustible, muchos gastos, llegando tarde a la hora de trabajo, las clases de los niños llegando tarde porque los tapones son endemoniables. Sí. Ojalá que así sea. Este muchacho, Hugo Vera, es un joven bastante emprendedor, bastante talentoso, que sabemos de su conocimiento en el área del tránsito y sabemos que ahí se va a hacer un buen trabajo. Y ojalá lo hagan y sigan avanzando en eso. Se puede extender al Conde Peatonal, que es pasar por el Conde Peatonal a partir de las 9 de la mañana es una tragedia, es un caos total. Ojalá que eso se pueda llevar a esa avenida, a Lincoln Churchill, a la Lincoln. La verdad que... esas calles adyacentes. Ojalá que se puedan educar la gente. Pero yo vuelvo, insisto, en que yo estoy de acuerdo con Jesús María y Miguel, que ese proyecto que ahí se está implementando es correcto. Pero es que la política de transporte no puede ser eso nada más, eso debe ser una parte. Es que hay una cantidad de aspectos que hay que atacar. Sí. Siempre he dicho una cosa que es una mala palabra aquí, que es el problema de la entrada de vehículos a la República Dominicana. ¿Cuántos vehículos entran importados para el uso de dominicanos? Que hay gente que con el primer sueldo tienen que sacar obligatoriamente un carro para moverse. ¿Y cuál es la capacidad nuestra para...? Y entonces la capacidad, si tú le estás metiendo 1,000 carros, no importa lo elevado y los túneles que tú hagas aquí en la capital, porque hay 1,000 carros que están entrando casi diario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que hay ahí? Vamos a decirlo claro, el problema que hay ahí es los impuestos. Que el Estado Dominicano, por esos impuestos, reúne un porcentaje importante de recursos. Porque lo primero que hay que hacer aquí es regularizar el tema de las importaciones de carros. Eso no, nadie habla de eso. Es bueno que ustedes la creen ahí, lo que es la parte de construcción, que aquí tenemos unos ingenieros famosísimos que hacen una torre de 30 a 35 pisos
y no le hacen un parqueo de visita para 2 o 3 de los apartamentos? Entonces, ¿dónde va a parquear? Sí, tú tienes razón, pero ese es el plan de ordenamiento territorial con el uso de suelo, que no existe en República Dominicana. Pero Todavía no existe. Fernando, Fernando siempre da en el clavo. Es un martillo que está siempre ahí. El problema de los impuestos, tú acabas de decir. Sí, los impuestos. La importación de vehículos deja millones, miles de millones de pesos. Y no se quiere prescindir de eso. Entonces, ¿en qué área se invierten esos millones de pesos? Porque no se invierten en hacer parqueos públicos. No se invierten. Dime qué parqueo público se ha hecho en este país. ¿No hay uno? Entonces, todo ese dinero que llega a través de los impuestos va a otras áreas que no tienen nada que ver con el flujo vehicular de la capital dominicana. Exactamente. Y así son la mayoría de cosas. Lo que hablábamos del que el turismo deja millones, miles de millones, y el se está cayendo a pedazos. Exactamente. Entonces, ¿cuántos negocios, Fernando, Miguel, se inauguran a diario aquí sin un solo parqueo? Negocios que van 30 y 40 personas en carro. Y colegios también. Y colegios. Y no hay un parqueo. Bueno, ojalá que esto sea una iniciativa Sitio que bailable. se abran otras áreas. Pero tú sabes quién es el culpable de eso. ¿Quién? Porque ellos abren eso con una autorización. Claro. Es una autorización que tienen. Hay una complicidad de autoridades. Por ejemplo, la feria. ¿Usted no veía la feria? La feria antes era una zona para pasear la pie aún en días laborables. ¿Usted no veía la feria? Ahí no cabe un vehículo. Entonces, ¿por qué la feria, el gobierno no contempla un gran parqueo subterráneo ahí que coja 3 o 4 mil carros ahí abajo? Con los impuestos que generan los vehículos que entran al país. Y si tú coges ahí... Con los impuestos que generan los combustibles que usan los vehículos que se mueven en el país. Y si tú coges el área del Banco Central y Hacienda y qué sé yo, es un desastre. El único que tiene un parqueo ahí bien, el Banco Central. Señor, pero el Huacal fue construido casi ayer y no tiene parqueo. No tiene parqueo. Por eso es que pedimos que ese proyecto tan bonito, ¿verdad?, se mueva hacia otra parte de la ciudad. Seguro. Pueden mejorar. Esa zona entre la Sarasota, donde yo vivo, mira, y la Gaspar Polanco, es un pandemonio de doble parqueo, señores. Cualquier hombre de 40 o mujer de 43 años es un jovencito. Por eso tú dijiste que el Huacal es de ayer. No tiene un parqueo para 3 o 4 empleados, señores. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado y lo dejamos con la nota editorial. Hasta el próximo sábado. Un abrazo para todos. Editorial de Teleradio América. Punta Cana es uno de los destinos más importantes del turismo internacional. Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Latinoamérica y en el Caribe, Punta Cana es el referente a la hora de pasar unas vacaciones en más de 50 playas exóticas, de prístinas aguas azules, en resorts que nada tienen que envidiar a los mejores del mundo. Las figuras más vibrantes de la política, el arte, negocios y el jet set internacional han pasado por Punta Cana. Pero ese destino que nos enorgullece como dominicanos era Monte y Culebra en 1969, cuando un grupo de inversionistas extranjeros se fijó en la exuberante belleza del lugar. Esto cambió cuando Frank Rainieri y Theodore W. Hill vieron el potencial turístico de la zona y comenzaron a vender lotes para residencias e inauguraron un pequeño hotel, Punta Cana Club. Corría el año 1971. Lo demás es historia. Punta Cana, playas, campos de golf, tenis, hoteles, gastronomía y un aeropuerto que conecta con más de 100 ciudades en el mundo. Aeropuerto que recibe 8 millones de pasajeros, realiza 60,000 operaciones aéreas, que registra más de 70% de la llegada del transporte aéreo del país y está entre los principales de Latinoamérica. Punta Cana, el sueño hecho realidad de un emprendedor, Frank Rainieri,
y el esfuerzo de toda una familia, la familia Rainieri. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,